Dios les bendiga en este día. Vamos a continuar con nuestras lecturas diarias. Un poquito tarde hoy, pero acabo de llegar. Estamos leyendo Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos
tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraban y salían, y hablaban denodadamente en el nombre del Señor, y disputaban con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Y hoy pues hay mucho de qué meditar, pero queremos sacar unos minutos y meditar en este capítulo. Comienza diciendo Saulo, ya conocemos a Saulo, respirando amenazas y muerte. Eso es unas palabras fuertes. Respirando, era parte lo que necesitaba para poder vivir. Ese el odio y la pasión que él tenía por perseguir a los discípulos del Señor. Y como ya viendo que no habían lugares en Jerusalén donde buscar discípulos, tal vez escuchó que habían huido a Damasco, o tal vez escuchó que en Damasco había una gran multitud de discípulos. Pidió cartas para ir allá. Eso fue donde el sumo sacerdote, donde Caifás, pidió cartas para él ir a la sinagoga y perseguirlos allá. Nótese que el versículo 2 dice: a ver si hallo algunos hombres o mujeres de este camino. Y aquí es la primera vez, y usted va a escuchar esto por lo menos 5 veces en el libro de Hechos, que se refieren a los discípulos, lo del camino. Interesante, y creemos, aunque la Biblia no lo dice, que es por la constante repetición de que Jesús es el camino,
pues le apodaron o le pusieron por nombre a los cristianos los del camino. Es más, en este capítulo vamos a ver que los cristianos primero son llamados los del camino y también aquí son llamados los santos. Esos son los primeros nombres que se le da a los seguidores de Jesús. Y Saulo iba camino a Damasco y dice que repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, testificando él más adelante, dice que fue en el mediodía, el sol está en todo su apogeo, mas sin embargo este resplandor, esta luz es más potente que el sol, lo hace caer en tierra, lo dejó ciego tal vez cuando vio esa luz, sus ojos no pudieron resistir, quedó ciego y ahí oye una voz y es la voz del Señor que le dice, también más luego Pablo dice que le habló en hebreo y le dijo, Saulo, Saulo, 2 veces le repite su nombre. Cuando usted ve eso en las escrituras es porque el Señor está lleno de emociones y quiere llamarte la atención. Marta, Marta, o Jerusalén, Jerusalén. Aquí dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo va a hacer 2 preguntas. Saulo va a hacer 2 preguntas que toda persona debe hacer. Usted y yo debemos hacer. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y eso es lo que usted debe preguntar acerca de Jesús. ¿Quién tú eres, Señor? Y el Señor te va a responder, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y notes esta frase, dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y esto es una metáfora, porque a los bueyes para mantenerlos caminando derecho donde uno quería que caminaran, pues había un palo largo que ellos tenían y en el pico había un aguijón y ellos podían hincar la parte superior de sus piernas y lo hacía conducir donde debían conducir. Y Jesús le dice, es dura cosa seguir chocando contra ese aguijón, que quiere decir que Dios ya viene tratando con Saulo, pero Saulo está resistiendo. Y ya hemos mencionado por lo menos 2 veces Saulo escuchó el evangelio. Cuando Pedro se lo predicó al concilio, cuando Esteban se lo predicó al concilio, y Dios viene tratando con él. Es más, si usted lee Romanos capítulo 16, el versículo 6, usted va a encontrar que Pablo dando saludo identifica 2 parientes de él, esposo y esposa, y dice que ellos eran antes de mí en el Señor. Son muy estimados por los apóstoles. Quiere decir que ellos conocieron al Señor antes de Pablo. Y usted puede estar seguro que como hacemos nosotros, oramos por nuestros familiares para que se conviertan al Señor. Ya Dios viene tratando con Saulo y aquí Dios se encuentra con él y le dice, no puedes seguir resistiendo, no puedes seguir dando contra el aguijón. Y él temblando, temeroso, hace la próxima pregunta, que es la pregunta que todos debemos hacer. Primero, ¿quién eres, Señor? Y en el versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá usted haya hecho esa pregunta al Señor. ¿Quién eres, Señor? Él te va a decir, yo soy tu Salvador, yo soy el que te redimió. Y luego tú debes preguntarle, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da unas instrucciones, levántate, entra en una ciudad y allí te diré lo que vas a hacer. El Señor nunca te revela todo el plan, te revela pedazos, te va a decir lo que el futuro te espera, pero poco a poco te viene revelando lo que él va a hacer contigo. Bueno, los hombres que estaban con Pablo, con Saulo, quedaron atónitos porque oyeron la voz, pero no vieron nada. Llevaron a Pablo a Damasco, lo metieron en casa de un señor llamado Judas y ahí estuvo 3 días sin comer, sin beber y sin ver nada. Imagínense esos 3 días su conversación con Dios porque estaba orando. Bueno,
el versículo 10 interesante. Había entonces en Damasco un discípulo. Esto no es un apóstol, esto no es un evangelista, esto no es un profeta, un discípulo, un cualquiera de la iglesia del Señor, porque el Señor puede usar a cualquiera. Él no necesita que usted sea apóstol, que usted sea profeta, que usted sea pastor. Él puede usar a cualquiera. Y aquí usa a un simple discípulo que lo oímos mencionar aquí y no sabemos nada de él ni antes ni después. Era un discípulo conectado con el Señor. Dios le revela, le llama y él responde como debemos todos responder. Heme aquí, Señor. Y le da instrucciones bien claras. Yo quiero que tú te levantes, vayas a la calle que se llama derecha, va a buscar en la casa de Judas, allá hay un Saulo de Tarso, él está orando. Y aunque Ananías le quiere recordar al Señor como si el Señor se le había olvidado, usted sabe lo que es este hombre, cuántos males ha hecho. Y el Señor le dice, no, entra y ponle las manos encima para que recobre la vista. Y así mismo fue y le dijo, porque él va a ser un instrumento que yo he escogido para llevar mi nombre. Nótese que le dice en presencia de gentiles, de reyes y también a los hijos de Israel. Y ese siempre era su deseo, convertir a la casa de Israel. Ananías entró en la casa, le puso las manos sobre él. Nótese que le llamó hermano Saulo, porque él sabe que ya Saulo había tenido una experiencia de conversión con Jesús. El Señor Jesús, ese que te apareció, me ha enviado para que recibas la vista y también para que seas lleno del Espíritu Santo. Y así mismo sucedió cuando le puso las manos encima, sus ojos se le abrieron, recibió la vista y luego se levantaron y él fue bautizado en las aguas. O hizo una confesión pública de que él ahora es seguidor de Jesús. Recobró fuerzas y allí estuvo algunos días en Damasco. Versos 20 al 22 pues presenta a Saulo predicando en Damasco. Usted puede leer Gálatas capítulo 1, ahí te da un recorrido de estos primeros años de Pablo, porque aunque dice enseguida, él estuvo como 3 años en Damasco. Nótese lo que dice el versículo 23, pasado muchos días, o pasaron como 3 años de acuerdo a Gálatas 1, ya resolvieron para matarles. Ahora el que perseguía está siendo perseguido. El perseguidor se convirtió en quien ahora él es perseguido. El Señor se lo dijo, él va a saber lo que es sufrir por mi causa. Y podemos decir que lo que uno siembra, cosecha. Él sembró persecución y ahora cosechará persecución, pero ahora lo hace para el Señor. La misma pasión que tenía en perseguir la iglesia es la misma pasión que ahora tiene en perseguir el mundo para Cristo. Bueno, lo bajan por el muro, descolgándolo en una canasta. Sube a Jerusalén y ahí nos dice las escrituras que le tienen miedo, no pueden creer que él es discípulo. Tal vez pensaron esto será un complot, ahora él va a hacer algo para una estrategia nueva para agarrarnos. Mas sin embargo Bernabé, que ya lo conocía, lo trajo a los apóstoles y les explicó lo que había sucedido con Saulo, y ahí lo recibieron y él entraba y salía y dice que hablaba con denuedo en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero ellos también procuraban matarles, o otros se levantan para perseguirlo. Nótese que Dios lo protege siempre hasta que ya su trabajo es cumplido y al final muere en las manos del emperador. Dios te protegerá mientras haya un propósito todavía. La muerte tendrá que esperar el momento que el propósito se cumpla. Entonces uno puede descansar en los brazos del Señor. Nótese lo que dice el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea
No sabemos mucho de las iglesias en Galilea, pero allí habían iglesias en Samaria y dice que eran edificadas. Dios seguía ayudándolas a crecer, andaban en el temor de Dios. Y hay una frase que en el español se tradujo: y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero es interesante que la palabra en griego es paracletos, que es la misma palabra que usó Jesús para describir al Espíritu Santo como nuestro consolador. La iglesia era edificada en el temor del Señor y era consolada, confortada, fortalecida por el Espíritu Santo. Y así debe vivir toda iglesia. Luego Lucas continúa hablándonos del ministerio de Pedro. Pedro sale a visitar los santos. Se vuelve aquí donde se le llama a la iglesia, a los discípulos, los santos. Tienen el nombre de los del camino, y aquí también aparece otro nombre para describir la iglesia, los santos que habitaban en Lida. Y allí hay un paralítico llamado Eneas, 8 años paralítico. Y lo que quiero concentrar es, nótese en cómo Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Las mismas palabras que usó Jesús cuando sanó a aquel paralítico. Es más, en la próxima historia va a usar otras palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo va a imitar perfectamente, y ojalá usted y yo podamos imitar al Señor perfectamente. Bueno, cuando le dice levántate y haz tu cama, enseguida se levantó, y eso pues causó que muchos se convirtieran al Señor. Los discípulos que están en Jope, habiendo escuchado que Pedro estaba cerca, lo llamaron. Cuando Tabitha, Dorca, estaba enferma, ella era una mujer, una discípula, hacía muchas buenas obras, hacía limosnas, pero ¿qué sucedió? En lo que Pedro llegó, ella murió, enfermó y murió. Y después de lavar su cuerpo, la pusieron en una sala. Ya le habían dicho que no se tardara en venir, porque ellos esperaban que Pedro pudiera orar por Tabitha. Pero cuando Pedro llegó, encontró que ya había muerto, y las viudas estaban llorando y le estaban mostrando todas las cosas hermosas que había hecho Dorca. Y nótese que Pedro hace lo mismo que Jesús hizo cuando fue a la casa de Jairo, donde él sacó a todos los que estaban allí, y él se quedó solo, se puso de rodillas y, volviéndose al cuerpo, dijo las mismas palabras que Jesús dijo: Talitha cumi, a ti te digo, joven, levántate. Y aquí le dice: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, se incorporó, la tomó por las manos, y dice que muchos en Jope creyeron en el Señor. Es interesante cómo Dios hace las cosas, porque Esteban no fue resucitado, Esteban murió. Más adelante Jacobo, el hermano de Juan, va a morir, y él no es resucitado. Pero aquí una discípula que no es apóstol, no es evangelista, es una discípula en la iglesia que hacía buenas obras. Ese era su ministerio, hacer buenas obras y dar limosna, y Dios decidió resucitarla a ella. Y hay cosas que no vamos a entender, y eso lo dejamos en la soberanía de nuestro Señor. Y quiero terminar el versículo 43. Nótese que dice que él se quedó en casa de un cierto Simón en Jope, curtidor. Es una persona que bregaba con pieles de animales muertos. Para un judío, no podía estar con esas personas. Es más, según las reglas de ellos, tenía que vivir por lo menos 75 pies de lejos de esas personas, porque estarían inmundos todos los días trabajando con animales. Y aquí está Pedro, Simón, en casa de este Simón. Nótese que ya Pedro no está poniéndole mucha énfasis en las leyes del judaísmo, porque él ha abrazado el cristianismo, y además esto lo está preparando para algo que vendrá más luego, cuando tiene que ir a casa de un gentil.
Bueno, hasta ahí. Dios bendiga a todos. Espero que usted tenga un día glorioso y mañana nos veremos a las 7:30 de la mañana. Bendición a todos.